Bueno, estamos aquí con Liliana Panizo, bueno, micro para Liliana Panizo para empezar, a quien agradezco mucho que haya venido porque está por cumplirse un año Un año, Rosa María, el 4 de mayo. El 4 de mayo, que se fue tan rápido, como decíamos, ¿no? Se pasa el tiempo muy rápido. Pero se murió en 3 meses, ¿eh? Una cosa Sí, fue un cáncer muy agresivo. Nosotros tuvimos desde el inicio la expectativa de que se pudiera controlar y recibió un diagnóstico de un cáncer al colon, pero luego apareció el tema de páncreas y eso, como todos sabemos, es un tema muy, muy difícil, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Sí. ¿Qué pasa? Joseph con los micrófonos está tratando de arreglarlos. Javier de Canseco se fue en medio de un problema terrible para él, que fue emocionalmente muy duro, porque a Javier de Canseco, yo me he peleado con él más o menos 100 veces, ya tenía cariño a nuestras peleas, como le decía Liliana Panizo. De verdad que sí, porque eran peleas francas, ¿eh? Discutíamos argumentos, no eran tonterías, no eran bajezas. Bueno, entonces se le podía acusar de todo menos del deshonesto, pues. O sea, de verdad. A veces me pasa lo mismo con Susana Villarán, ¿no? Se le puede acusar de todo, pues, pero no lo vas a acusar, pues, de deshonesto. Y le dieron donde más le dolía. Sí, una vida dedicada a luchar contra la corrupción, a asumir las causas de los de a pie, de la gente que no tenía voz. Intentó servilmente, ¿no? ¿Cómo se llama? Mancillada. Yo creo que al final, como lo estoy escribiendo en un artículo que saldrá en una reedición de la publicación de La República, a esa gente también le tengo que agradecer, porque me ha permitido este año comprobar la calidad de Javier en cosas que ni yo sabía, estando casada con él y estando juntos 30 años, ¿no? Entonces, creo que a ellos también les tengo que agradecer haberlo puesto en su sitio, para muchísima gente, porque su entierro fue una cosa que hasta ahora a mí me llena de emoción y me mueve, ¿no? Porque el fervor de la gente que hizo colas por horas simplemente para mirarlo y despedirse de él y hacerle juramentos en la tumba de que iban a continuar, ¿no?, con su ejemplo, con su línea de conducta, es un poco complicado, ¿no? A pesar de que ha pasado un año y ya he tenido mucho tiempo de reflexión, pero es cierto, Javier sufrió mucho por el tema de esta patraña, que no fue solamente en el Congreso, ¿no? Se inicia desde los medios escritos, es una campaña mediática que intenta vincularlo a un conflicto de intereses que nunca existió. A él lo acusa Correo, inicialmente. Claro, Mariate, Correo, me parece, exacto. Y Aldo Mariate lo acusan todo el tiempo de tener la necesidad de utilizar un proyecto de ley para beneficiarse económicamente. Él estaba tramitando, ¿no es cierto?, un proyecto de ley para convertir acciones laborales en comunes, y que esto lo iba a favorecer económicamente a él y que por eso lo estaba haciendo. Claro, lo que pasa es que, bueno, para informar al público, ese tipo de proyectos de las mismas características hay en el Congreso más o menos 12 o 13. Claro. En diferentes periodos, bancadas, grupos políticos, en fin, porque es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Pero yo creo que el tema de fondo, Rosa María, es que la campaña intencional de Correo y de este señor, si se le puede llamar señor a Mariátegui, estaba buscando mellar justamente la imagen de Javier, ponerlo a nivel de los corruptos y cuestionar, ¿no es cierto?, las campañas que él hacía y los proyectos de ley que él quería presentar. Definitivamente lo golpearon, ¿no? No, lo golpearon, pero no el tema personal, que sin duda lo afectaba, pero donde más lo golpeó y lo afectó fue que metieran a su hija en ese tema, ¿no? O sea, yo creo que eso fue para él algo que no podía soportar, ¿no? ¿Tú crees que el estrés de esta situación, de haber involucrado a su hija en esta historia, que es donde uno más le duele normalmente, porque quien te ataca y ataca a tu familia sabe dónde golpear, ¿tú crees que el estrés fue lo que probablemente haya ocasionado que el cáncer se dispare de esa manera? Mira, conversando con los médicos, porque he consultado con todos posibles, te podrás imaginar, yo quería irme a Houston, quería irme a Estados Unidos, o sea, quería irme hasta la China si era posible para intentar un tratamiento alternativo. Y siempre el componente del estrés y de las tensiones es incorporado en los diagnósticos, ¿no? Ahora, es difícil saber, obviamente, porque Javier era una persona Javier era una persona muy orgullosa. Y yo recuerdo, después de muchos años de trabajar
tantas entrevistas con él y pelearnos tanto, él nunca usó el tema de la discapacidad como un tema de campaña, jamás, porque era un hombre muy orgulloso, sí, en ese sentido, con mucha dignidad, ¿no? En el sentido de que a mí, yo jamás voy a decir que porque soy discapacitado necesito algo a mi favor, hasta que comenzó a entender, ¿no es cierto?, que habían otras personas que sí necesitaban una atención del Estado. sí. Y él me dijo, yo cambié mi política personal sobre este tema en los últimos 6-7 años de su vida, y hizo un gran aporte en realidad al tema de la discapacidad en el Perú. Importantísimo, vital para el desarrollo de lo que hemos llegado ahora. Pero era muy orgulloso, ¿no? Bueno, tenía yo creo que era muy tímido también, o sea, hay una mezcla ahí, ¿no? De esta actitud de cierta timidez para lo personal, para lo propio, pero sí, sin duda, era una persona orgullosa, porque tenía muchas razones para estar orgulloso de todo lo que había sido su esfuerzo y de todo lo que había sido lo que le costó tener una vida prácticamente normal como la de cualquier persona. Entonces, sí, pues era una mezcla, ¿no? Javier era una persona muy tierna. Y claro, en política eso, digamos, como que no paga, ¿no? No parecía, ¿no? No parecía, pero sí lo era. No parecía, pero era tiernísimo, una persona de una sensibilidad, y nosotros nos fastidiábamos mucho y le decíamos que en realidad él no era un político, sino un luchador social, una persona que iba más allá de la política por las cosas que hacía, porque mira, Javier, no había día que no atendiera casos de personas NN, que por supuesto tú nunca puedes saber si han votado o no por ti, ni ese era el punto. Él era un representante, y basta que viera una persona sufriendo o con dolor o con problemas. Ahora, yo me peleaba mucho con él porque yo le decía, tú también has cometido errores. Y la última entrevista que tuvimos me lo reconoció, ¿ah? Digo, sí, yo he cometido errores en mis investigaciones o sea, gente que él investigó y que terminó siendo inocente, por ejemplo, ¿no? Y que tuvo que pasarse años en el Poder Judicial. Y se ganó, por supuesto, como tú comprenderás, no el odio eterno, pero sí la animadversión, pues, de mucha gente, ¿no? Lo hemos conversado con mucha gente a la que él investigó. Sin embargo, todos ellos siempre reconocieron la seriedad con que se produjeron las investigaciones. Javier no hacía sesiones públicas, citaba con mucha discreción a la gente, jamás salía a declarar lo que hablaban, o sea, no usaba esos espacios que tradicionalmente los políticos utilizan para estar todo el día en la televisión, sino los manejaba de manera tal de que corroborara o descartara los indicios frente a los cuales se investigaba. Hay que recordar, Rosa María, que el gobierno de Fujimori, la corrupción era una cosa espantosa, o sea, se generó una banda, ¿no es cierto?, que atacó al Estado, se apoderó de él, hizo lo que le dio la gana. Entonces, aún hasta ahora hay gente que todavía necesitaría ser investigada y que, sin embargo, por delitos, entre comillas, intermedios o menores, está haciendo su cola y, claro, van a prescribir sus casos. Así es. Entonces, ese es también parte del problema, ¿no? O sea, tú tienes que escoger en quién concentras, porque no lo puedes hacer todo, ¿no? Ahora, Liliana, tú has publicado justamente hoy día un aviso en La República, pidiéndole al Congreso, al señor Freddy Otárola, originalmente, debemos decirlo, compañero de lista de Javier Canseco, porque postularon juntos, por supuesto, que cumpla una sentencia del Poder Judicial. ¿Qué es lo que pide esa sentencia y qué es lo que no ha cumplido el Congreso? A ver, cuando Javier fue suspendido, presentó una acción de amparo que fue admitida. La acción de amparo le plantea al Congreso ser juez del ¿cómo se llama?, del quinto juzgado, que los procedimientos por los cuales se sanciona a Javier no se ajustaban al reglamento del Congreso. Gracias. O sea, cualquiera que lee el reglamento del Congreso puede encontrar cuáles son las causales de conflicto de intereses que están señaladas. Lo que pasa es que presentar un proyecto de ley no genera conflicto de interés. Lo que presenta el conflicto de interés es debatirlo. Y si tú en el debate dices, ojo, que es lo que hay que hacer siempre, o sea, por si acaso, yo también, mi hija tiene unas acciones y mi ex esposa también, salvas tu responsabilidad porque a todos lo saben. Porque eso era todo el procedimiento. Ahora, ese proyecto de ley nunca se llegó ni siquiera a debatir en comisiones. Ni siquiera en comisiones. O sea, yo no te digo llegar al pleno, que hubiera sido ya lo ideal, porque es un proyecto que vale la pena que se discuta y es un tema que vale la pena que se defina. Pero ni siquiera eso. Entonces, en la Comisión Técnica de Ética da ese informe. Así dice, no hay nada que sancionar. No hay nada que sancionar. Luego dice,
no es posible comprobar que hay un beneficio económico, que era el otro argumento. No, ni siquiera había eso. O sea, era al contrario, porque claro, a diferencia de lo que decía Correo para malinformar, que Javier pretendía que se canjeen 1-1 las acciones, lo cual era absolutamente falso, era 10-1, inclusive en algún momento se iba a perder dinero. Lo que se iba a lograr era que las AFPs, que tienen mayoritariamente esas acciones, si tengan voz y voto. Eso es lo que se quería. Y eso es lo importante, o sea, los peruanos que tenemos nuestras pensiones en la AFP no tenemos espacio para, ¿no? ¿Y qué al final el Poder Judicial resolvió eso? ¿Se ganó? Sí, pero el Congreso apeló. ¿Ya? Entonces el Congreso apela con unos argumentos francamente... Bueno, ¿y qué pasó después de la apelación? Va a la cuarta sala civil, y la cuarta sala no solamente ratifica la sentencia mediante una resolución, sino que amplía las obligaciones del Congreso, como es pagarle cosas a los abogados, no incurrir nuevamente en situaciones de este tipo, de no ceñirse a los reglamentos para ese tipo de investigaciones. ¿Y después qué pasó? Bueno, ahí quedó. O sea, ratifican la sentencia, le comunican al Congreso, y es ahí donde yo me reúno con el presidente del Congreso y le pido una cita, porque yo sabía que el tema se había venido tratando y que había gente que estaba dispuesta efectivamente a cumplirlo. Ya. Pero siempre había el tema, Alan García, el tema de la megacomisión. Vamos a ir ahorita al tema de la megacomisión y de Alan García, porque ha usado el mismo juez para decir que él es igualito a Javier de Canseco, cosa que a Liliana Panizo le da una cólera horrible. Pero exacto. Vamos por partes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ejecutar el Congreso? ¿Un acto de desagravio? No, nosotros, como yo he dicho, no necesitamos que el Congreso lo desagravie. Lo que tiene que hacer el Congreso es cumplir la ley. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? La Comisión de Ética tiene que hacer un dictamen de acuerdo al reglamento. Eso quiere decir archivando la acusación de los congresistas de Fuerza Popular, que lo único que hicieron fue fotocopiar o entregar originales del diario Correo a la Comisión de Ética diciendo investigues ese conflicto interior. O sea, ni siquiera se preocuparon de revisarlo. Pero archivar el informe. Archivado el informe, porque archivado la acusación, ¿no? El pedido de acusación se da nulidad automática a la sesión del Congreso donde lo sanciona. Y luego de eso, borrar el diario de los debates y eliminar de toda la historia del Congreso este episodio que mancilla la honra de Javier. Ahora, te van a decir, pero señora Panizo, su esposo ya murió. Ese fue uno de los argumentos. Eso le pasó a la familia Quijandría hace muchos años. Seguro. Un congresista lo ofendió, ellos lograron, el padre murió y fue su esposa y sus hijos al Congreso a exigirle, me acuerdo que Antero Flores Arauz era el presidente del Congreso, que este tema se debata, por lo menos. Por supuesto. Dijeron que ya se había muerto, entonces es que el argumento de que ya se murió. Claro, el sujeto de la materia, digamos, desapareció, sustrae, no sé qué, es todo un término legal, no se aplica. Se hubiera podido aplicar si yo no me hubiera constituido en cabeza del proceso, porque un proceso sin representación se archiva. Yo evité eso, ¿no? Asumiendo este rol medio público que ahora estoy, que nunca lo he hecho y que la verdad solo lo hago por el gran cariño y amor que le tengo a Javier. Porque se lo prometiste. No, se lo prometí, además así no se lo hubiera prometido, es que me parece indigno, ¿no es cierto? Yo no podría dormir tranquila manteniéndome indiferente frente a una arbitrariedad. Tú no estás pidiendo al Congreso plata, no le estás pidiendo desagravio. Tú lo que estás pidiendo es que se cumpla una resolución judicial, que se archive una sanción que además ya venció, no le cuesta nada al Congreso hacerlo. Además se pone en una situación y me obligaría a mí actuar siguiendo lo que son mis derechos, que es pedirle al juez que empiece a sancionar al Congreso con las multas de ley, porque están negándose a cumplir una orden judicial. Entonces, pero no, señor, nosotros cumplimos, lo que pasa es que ya se murió el señor, entonces no tenemos nada que cumplir. Claro, pero hay una honra y un buen nombre que tenemos nosotros que poner en su sitio, y esa es la parte que le debemos a Javier, no solo nosotros, sino muchas de las personas que votaron en contra de él y luego han pretendido hacerme la culpa de que fue un error, de que no debieron hacerlo, de que se equivocaron. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? A mí hace años me lo dijo un político. ¿Te puede devolver tu honra quien no la tiene? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando del Congreso de la República como una institución. Individualmente, seguramente hay mucha gente a la que podríamos hablar de que, el cual que no sabe ni siquiera qué significa la palabra honra. Es como si usted le pidiera pues a Aldo Mariatti que ella no esté enamorado de Javier, o sea, porque Javier sigue fallecido y él sigue hablando de Javier, o sea, es algo realmente psiquiátrico lo que este señor tiene con Javier. Pero finalmente ese es su problema y a mí el de Mariatti la verdad no me interesa. Usted no le pediría a él que nada. Es que ni siquiera se me ocurre contestar las barbaridades que escribe, o sea, la verdad que ni lo leo, Rosa María, por
por salud mental Yo y porque tampoco, hace me muchos gustan mis años. traguitos, entonces cuido mi hígado bastante. Así para es. ponerlos ahí tomando. Entonces, Ahora, no me preocupa él, me preocupa la instancia y la Ahora, imagen y el la tema, historia el tema de Javier. Alan García. Alan García dice, no, a mí tampoco me han aplicado el debido proceso. Entonces, como no me han aplicado el debido proceso, no me han citado correctamente. Yo no sabía para qué me estaban citando. No tenía ni idea. Me llamaban a la media comisión, no sabía. No me puedo defender correctamente. Y eso es en esta segunda Sí, vez. claro, porque yo la soy- primera era que no le precisaban los temas. Claro, ya le precisaron los temas. Ahora es, no sé si era investigado. Soy igualito a Javier Canseco, pues. Sí, imagínate, igualito. Me he ido del mismo juez y me ha dicho lo mismo. Sí. Entonces yo soy igualito que Javier Canseco. A mí me tienen que aplicar lo mismo, igualito. Entonces yo soy mal citado, el mal citado. Sí, el mal citado y el que espera que se le, ¿no? Bueno, que, y que usted- sus delitos usted tiene- prescriban para volver al país, y el que es una santa paloma y el que no tiene nada que ver con nadie, que se comunica con Dios para los indultos. Bueno, acá hay un párrafo de Liliana Panizo en el artículo, en el comunicado de hoy que me parece bien claro. Dice, doctor Otárola, no permita que el caso de la investigación de los actos de gobierno del expresidente Alan García por presunta corrupción sea intencionalmente comparado para confundir a la opinión pública con lo ocurrido con Javier Canseco. En su caso es clarísimo el ánimo de venganza política que le dio pie a la sanción. En el caso de García, en cambio, ocurrió una falla en el procedimiento de investigación que debe rectificarse, prosiguiendo la investigación y imponiendo la sanción que corresponda, de acuerdo a los graves delitos que se imputan. Eso inclusive es lo que ha dicho el mismo juez. No sé si Claro. recuerdas de una entrevista en La República donde el juez declara que él no tenía otra opción porque además va a una sala, Así también en este caso, y se ordena que se precise en calidad de qué viene Alan García. En esta segunda, ¿cómo se llama? En segundo amparo. En el primero, o sea, continúa el amparo anterior, pero diciendo, se me siguen violando mis derechos, Claro. al no ser investigado o testigo. Todo el mundo sabía que Alan García era investigado, porque se desprende de Maduro. Ahora, las salas... El título de la comisión Sí. es Investigación sobre los actos de Alan García. Exacto, o sea, nada más claro en el agua. Pero ¿qué pasa? Qué horror. Dicen que los jueces constitucionales son hipergarantistas. ¿Por qué? Porque efectivamente tratan de cerrar la puerta que la gente luego aduzca ese tipo de triquiñuelas en las que los apristas pues son, ¿cómo te puedo explicar? Pues los reyes del mambo, ¿no? Porque fíjate lo que hizo Mauricio Mulder, ¿no? A quien yo conozco muchos años y de verdad yo le tenía cierto aprecio y respeto. ¿Votó a favor? Porque fue una persona, no votó, se fue. Se fue. No, pero se ¿qué abstuvo. hizo él? Él ha salido a declarar ahora que este juez es válido y es bueno y es justo, pero cuando hizo la aceptación Javier de la dijo que era un Javier, payaso. declaró que era un payaso, que era un clown, que era un tipo que tal por cual. Entonces, mira pues la poca seriedad, ¿no es cierto?, con la que se trata. Y olvídate que sea Javier o que sea García, ¿no es cierto?, sino ¿Usted ha hecho el vida uso del política alguna Congreso. vez? ¿Ah? ¿Ha hecho vida política alguna vez? Bueno, yo milito en el Partido Socialista hace muchos años. Ah, ya, o sea que No. sí sabe de estas cosas. He trabajado en el Congreso, por eso lo conozco a Mauricio desde muchos años, ¿no? Ah, ya. Y conozco a muchas de esas personas que están ahí y a otros que ya no están. O sea, ¿saben qué se está metiendo? No, por supuesto, pero estoy segura de que el presidente del Congreso, que está en sus manos este tema, porque aquí no vale Claro. ni el Pleno ni nada. Él, por una cuestión formal, mandó a la Comisión de Constitución la opinión del juez y de la sala Así es. para una opinión. Entiendo, porque yo no he recibido ninguna comunicación directa, que la Comisión de Constitución le ha devuelto al señor Otárola el pedido diciéndole esto no es opinable. Es O un sea, mandato judicial. que, claro, que ¿Qué voy a opinar? la Comisión de Constitución va a opinar a favor o en contra. No puede ni siquiera opinar. ¿Por qué? Claro. Porque es Cúmplase. clarísimo que es de obligatorio cumplimiento y que ya efectivamente estamos con los plazos vencidos. Nosotros estamos organizando una serie de actividades para el año Javier, que van a ser el mismo 4. Sí. Preciosas, lindísimas, con gente que tengo que agradecerle públicamente su apoyo. Y queremos que para esa fecha el tema del Congreso esté cerrado. ¿Por qué? Porque, Rosa María, nosotros ya tenemos un año en esta batalla tremenda. Ahora, la gente debe decir, pero qué cosa, ¿no? ¿Cómo vale la dignidad de esta señora? Porque la señora no está pidiendo plata, no está pidiendo que metan preso a nadie. Lo único que está pidiendo es que el buen nombre de su marido lo restituyan, nada más. Así es. Y es gratis, ¿ah? Y parece sencillo, ¿no? Ahora, fue curioso, ¿no? Cuando ya se sabía que Javier estaba muy grave y que estaba muy, muy grave, hasta los fujimoristas querían levantarle la sanción. No, imagínate ese acto de bondad. Yo casi estaba en la clínica, me llamaron inmediatamente y llamé al Congreso
hablé con Víctor Andrés García Belaúnde, hablé con el congresista Eguren y les pedí por favor que no se les ocurriera dejar pasar eso, que ni siquiera lo pusieran a debate, que me parecía absolutamente indigno que la gente que lo había acusado, que lo había insultado, mancillado, calumniado, fuera ahora la gente que pretendiera, porque venía de la bancada de Fuerza Popular, presentar un pedido de que se le levante la sanción por humanidad, por un gesto humanitario. La humanidad es otra cosa, Rosa María. O sea, las personas vivas o muertas son buenas o malas, ¿no? O sea, iban a usar el caso de Esposo encima para quedar bien. No, y además para hacerlo con Fujimori después. O sea, claro, yo no quiero dudar de la buena voluntad de algunos de ellos, te quiero ser sincera, porque no los conozco, no he tenido nunca acercamiento con ellos y no quiero tenerlo tampoco, obviamente. Pero no puedo creer que todos tengan la mala entraña de los que ya conocemos que tienen mala entraña. Supongo que habrá alguna gente ahí que sí tiene sentimientos y que es una gente humana. Pero Javier no merecía pues que le levanten una sanción por un gesto humanitario porque se iba a morir. O sea, eso es inaceptable, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo explicar? A mí me parece insultante, déjame decírtelo, ¿no? Y que el Congreso se plegara a eso, porque alguna gente me decía, no, aprovecha que después ya no va a haber oportunidad que le levanten la sanción. Y que yo le decía, yo no puedo permitir que una cosa así... ¿Y ya llegaste a consultarlo con Javier o ya no estaba ya el...? Bueno, luego de que se dio la primera, digamos, el amparo a favor, eso sí se lo comunicamos a Javier. Y lo supo. Lo supo, estuvo muy satisfecho, estuvo muy contento. Obviamente, conversamos de que el Congreso lo más probable es que iba a apelar, ¿no? Por un tema de lo que dice Víctor Andrés, claro, García Belaúnde, que es que no está el Parlamento, el tema de los fueros, que quién manda a quién... como si el Congreso estuviera al margen de la Constitución. O sea, es terrible, porque ellos son los primeros que deben hacer cumplir la ley y defender a los ciudadanos. Entonces, es un argumento que no resiste mayor análisis, ¿no? Entonces, tienen que sacarse de la cabeza el tema de que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Para nada, ellos son los primeros que deberían preocuparse de que las leyes se cumplan y ser los primeros en cumplirla, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, yo he tratado de hablar con él en estos últimos días para conversar sobre el tema, porque claro, él votó por supuesto contra la sanción de Javier, pero era parte de la bancada, pero su posición es que el Congreso no debe ceder frente a este tema judicial, ¿no? Claro. Entonces es una posición ambivalente la que él tiene. Sí, ambivalente porque claro, respeta a Javier, lo quiere, etcétera, y no está en cuestión el tema de fondo que Javier fue una venganza, pero sí se refiere al tema del fuero como algo intocable. Y eso, la verdad que como te digo, he conversado con muchos constitucionalistas, con muchos, nada es intocable. Porque no me gusta hablar cosas que no sé, te soy sincera, y me han dicho muy por el contrario. Y ellos tienen, la obligación es más de adecuar claramente sus reglamentos, si hay necesidad de, ¿no? Claro, lo que te preguntaba es, ¿Javier llegó a saber que Fuerza Popular quería por una humanidad levantarle la sanción? No lo llegó a saber. No le dije eso, ni le dije mensajes que me llegaron de varios congresistas que habían votado en contra de él, que arrepentidos, querían perdón. Que bueno, que sí, que la situación política, que las presiones. ¿Y fueron muchos? Fueron regular, ¿ah? Qué impresionante. Regular, ¿no? Porque claro, o sea, cuando tú estás en el fragor, ¿no es cierto?, del debate político. Yo me acuerdo hace muchos años de un ministro que lo citaron a interpelarlo, ¿no? Y mientras iba contestando las preguntas, después escuchaba pues las preguntas de los congresistas, todos iban pasando por atrás y decían, hermanito, no es contra ti, te queremos, pero mira el gobierno, tú sabes cómo es la política. Y él estaba espantada, ¿de qué cosa es eso? No, es que la consigna, es que no, peor, porque aquí la consigna, bueno, obviamente nosotros no esperábamos nada de Fuerza Popular, porque obviamente, consigna. Pero fue Gana Perú. Pero claro, Gana Perú es el que inclina el fil de la balanza. Entonces, porque ¿qué pasa? Estaban furiosos porque él se había ido. Claro, pero inclusive la mayoría de los congresistas había decidido que no iban a votar por la sanción. Por lo tanto, no había problema, en teoría. Claro. Pero ¿qué pasa? Ocurre algo extraño en la noche y empiezan a cambiar las votaciones. Claro. Hay gente que se va porque no quería votar contra él. Hay gente que se abstiene, como Sergio Tejada, en una actitud increíble, porque él había sido parte de la comisión. ¿Sergio Tejada se abstuvo? Sergio Tejada se abstuvo. No. Entonces, claro, tú dices, lo defendió toda la comisión, toda la comisión de ética, y después vota, se abstiene, ¿no? Y otros, los 11 honrosos fujimoristas que no se sometieron a las presiones, que votaron a favor de él. ¿Sí? Solo 11. El resto, un montón, ¿eh? Sí, claro. Para ser futbolistas son que 11 futbolistas de Gana Perú. Perdón, Gana Perú. Gana Perú. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, no, nosotros sabemos que esto no va, o sea que además nosotros hemos acordado
a mediodía como bancada. Ahora, dicen que esta fue una orden de Ollantumala. Yo no sé si fue de Ollantumala o de la señora presidenta, pero algo hubo ahí. Ollantumala estaba fuera del país. Ah, claro, fue Nadine. ¿No? Él no estaba. Nadine tiene ese poder, la verdad que yo lo dudaba, pero me quedó la duda después de ver los resultados. ¿No? O sea, Javier Díaz Canseco víctima del poder de Nadine Heredia. Interesante, ¿eh? Increíble, ¿no? Bueno, le toca a Freddy Otárola pues resolver el asunto y cumplir con la ley finalmente. Ahora, mira, como yo te digo, el doctor Otárola ha tenido la gentileza de recibirme, yo he conversado con él. Él fue una de las primeras personas de esa bancada que salió a reconocer que había sido un error la ascensión a Javier. Yo en esa época, como te imaginarás, no escuchaba nada porque estaba, ¿no?, encerrada en el hospital, claro. Encerrado en el hospital, y luego cuando fallece Javier, lo último que quería era ver periódicos, televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después he buscado la declaración y es verdad. Él dijo eso. Entonces, él tiene la mejor intención y yo creo que es un momento importante este aniversario para que se cumpla. Él no tiene que pedirle ningún permiso a nadie, porque claro, él representa al Congreso y él es el que tiene que acatar. Solo lo tiene que hacer él. A nivel de representante. ¿Qué le cuesta, doctor Otárola, por el amor de Dios? No, yo sé que lo quiere hacer. Estoy segura que lo quiere hacer. ¿Qué le cuesta, por y espero que ya el enemigo político se murió, ya pues, ¿no? Así es. Ya que ahora el enemigo político se murió, pero queda mucho de él. Y de eso nos vamos a encargar. Yo le iba a preguntar si quiere postular al Congreso en el año 2016. No. En realidad no es yo estoy en un cambio de rol obvio, porque yo siempre entendí que ya bastaba un mártir en la familia. Claro. Entonces, siempre he estado en política, he trabajado pegada a Javier toda mi vida, pero en otro rol. Claro, el protagonista era él, claro. Además, claro, con su carácter y con su y no necesariamente coincidíamos en todo también, o sea, y eso hay que decirlo porque igual. Así era, o sea, en muchas cosas discrepábamos, el tema Chávez, sí, a veces muchos otros temas. A veces me decía, mi mujer me dice las mismas barbaridades que tú. Bueno, pero en todo caso... Mi mujer me ha hecho lo mismo, siempre, claro, pues, porque haces tonterías. Siempre, ¿cómo se llama? Uno tiene la cabeza más fría cuando no está en el momento, ¿no? Cuando no está... Y Javier era un hombre muy fiel a sus principios, ¿no? El tema de Cuba, por ejemplo, ¿no? O sea, que tú dices, y mucha gente dice, bueno, Cuba. A mí también me cuesta mucho, ¿me entiendes? El tema de Cuba, porque nosotros fuimos educados en esa lógica. Nuestro ingreso a la política era la Revolución Cubana. Claro. Ganamos a los Estados Unidos en Vietnam, sí se puede. Entonces, hay una cosa emocional, ¿no es cierto? Claro, emotiva, muy profunda. No podía soltarla. Entonces, claro, las críticas las hacía directamente él, o sea, el tema del campo, el tema de no tener, ¿cómo se llama?, posibilidad de que la gente venda una parte de su producción, o sea, y ese tema, como muchos otros, lo conversamos muchas veces con Fidel Castro, con quien teníamos la suerte de conversar muchas veces. Cuando Fidel estaba bien, a las 4 de la mañana nos llamaba, porque Fidel era un octámbulo, o sea, trabajaba de noche. Dormía pocas horas. No, es que viníamos ahí. ¿Javier Díaz Canseco se peleaba con Fidel Castro? Bueno, es que Fidel era un hombre también muy humano. Fidel no peleaba, Fidel escuchaba y apuntaba. Y decía, bueno, ¿qué pasa? Y era muy claro en que la realidad del Perú no tenía nada que ver con la de Cuba y la de Chile. O sea, digamos, no se le ocurría pensar en el modelito cubano para el Perú. Claro. O sea, eso era parte de la ficción de mucha gente, ¿no? Nunca pudo romper. Igual le pasó que igual a García Márquez, ¿no? ¿Qué tiene este hombre, Castro, que embruja? Es un hombre encantador. Debe ser, pues. Además de una inteligencia realmente impresionante. Es un seductor, ¿no? Sí, pero es un seductor inteligente, es un seductor que no es como la gente dice que tiene millones en el extranjero, que es muy rico. Es como Alan García. Yo no sé si los hijos de Fidel Castro de alguna u otra manera puedan haber beneficiado del poder. No, pero que Fidel tenga millones en el extranjero, lo dudo. Bueno, voy a volver a invitar al gran Apanizo porque esta conversación ha sido muy entretenida y muy interesante. Pero acá el punto central es que el señor Freddy Otárola haga su trabajo. ¿No? Sí, invocar al doctor Otárola, a quien nuevamente le agradezco sus atenciones conmigo, a que cumpla, que el 4 de mayo podamos anunciar que el tema del Congreso está cerrado, que está eliminado toda la patraña, o sea, se desmorona, se entierra ese episodio amargo que sin duda afectó mucho a Javier y a su familia, y
volteamos la página. Porque él me dijo que él quería organizar un homenaje a Javier. Yo le dije, bueno, homenajes a partir de que se cumpla con lo primero. Él quería un homenaje también. Él me dijo que quería... Usted no quiso que llevaran el cajón al Congreso, ni muerta, dijo Liliana Paliza. Bueno, lo que pasa, Rosa María, es que muerta. ¿Cómo yo voy a permitir que la misma gente que hacía pocos meses lo había insultado, claro, le rindiera honores? O sea, ¿sabes qué? Era tan contradictorio, ¿no? Igual que el ramo de flores, que no es a nivel personal del congresista Islas, claro, en el sentido de que yo no tengo nada contra él, claro, pero él representaba en ese momento al Congreso, entonces tuvimos que pedir por favor que se retire la persona que llevó el ramo de flores. Y luego el presidente, ¿cómo se llama? Humala, que como dice Milagros Leiva, no tuvo ni siquiera el gesto de dar un pésame público. No que me fuera a buscar a mí, porque yo no tengo ninguna relación con él y la verdad no la quiero tener. Pero Javier Díaz Canseco era un congresista, fue un aliado hasta su momento, y dejó de ser un aliado no en los temas importantes que es a favor de las cosas de Gana Perú. El tema de Conga lo separó, ¿no? No solamente el tema de Conga, ¿no? Yo creo que hay un tema de estilos. Javier era una persona muy proactiva, que tenía muchas propuestas, que le gustaba discutirlas, debatirlas, y en la bancada no había ese espacio. ¿Y qué iba a haber? Entonces, claro, era todo un tema, ¿no? O sea, muy difícil. Para Gana Perú, bueno, el PNP es un partido que todavía está en formación, yo espero que se desarrolle, que haya democracia interna, que verdaderamente sea un partido representativo, porque el Perú necesita partidos. Entonces ese es también parte de nuestro trabajo, ¿no? O sea, fortalecer, unir, juntar y crear espacios de debate con el centro, con la derecha, con quien todo aquel que tenga una propuesta para bien del Perú y de los peruanos. Bueno, nos tenemos que despedir. Yo perdí a un buen entrevistado como Javier Díaz Canseco, pero creo que he ganado una buena entrevistada. Así que la voy a volver a invitar. Bueno, Rosa María, te invito al 4, al Parque de la Exposición, y a todo el público, por favor, para que nos acompañen, porque va a haber una muestra de fotografía de la vida política de Javier, y luego un concierto de jóvenes, de grupos de jóvenes cantautores que han querido hacer este gesto de reconocimiento y de conmemoración por el año Javier. Muchas gracias. Es ¿el 4? 4:30 de la tarde en el Parque de la Exposición, y 6:30 arranca el concierto. Perfecto, listo. Nosotros vamos a una pausa. Volvemos.